Bien amigos, continuamos en el programa y una vez más queremos agradecer al doctor en psicología, al doctor Iván Terbullino Tiburga, director del Centro de Pericias Psicológicas y docente universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Muy buenas noches, señor Alberto, y con todos sus grandes seguidores aquí a sus órdenes. Doctor, vamos a continuar un poco. El último fin de semana no culminamos de conversar sobre lo que significaba la psicología criminológica y el comportamiento de los congresistas, pero ahora también vamos a hablar un poco sobre el sector educación, porque hay muchos problemas en el sector educación. Retornamos. La psicología criminológica a nivel del comportamiento de los congresistas. ¿Qué lo puede decir? Bien, aplicando los conceptos, los conocimientos de esta subespecialidad relativamente nueva de la psicología jurídica y en general de la psicología, por supuesto, vemos con mucha preocupación porque vamos viendo aspectos como por ejemplo el perfil criminológico, el perfil criminal de algunos de ellos, que no distan mucho de criminales de convictos y confesos. El afán desmedido de lucro, por ejemplo, a ultranza, sin importar incluso la vida de otras personas. En ese sentido, podemos ver leyes que, sin importar la vida silvestre, la vida en general, por ejemplo, en los bosques, promulgan en contra de estos, en contra de la vida, en contra de la sostenibilidad. Y así una lista de leyes que están saliendo, emanando con el único afán de prevenir para que ellos vayan a la cárcel, porque ya se ven en procesos legales, se verían involucrados como parte de organizaciones criminales y entonces quieren deshacer ese constructo legal para justamente cuando estén fuera del poder no caer en esta situación, además de las formas diversas de perpetuarse, ¿no? Como la bicameralidad del Congreso, para que justamente sigan teniendo esos privilegios del poder, entre otros aspectos como la falta de empatía e indolencia a la población, son algunos rasgos de un perfil criminal. Claro, hablando de privilegios, ya que ha tocado el tema, en el contexto político, usted lo ha descrito perfectamente, la identidad de cada uno de los grandes políticos, entre comillas, que tenemos en el país. ¿Cómo poder erradicar la corrupción si ellos buscan privilegios? ¿O cómo debemos dejar los privilegios sin caer en signos de corrupción? ¿Es un nuevo contexto, le parece? Están intrínsecamente diseñados, yo diría, desde el poder para que quienes incluso de repente, en el mejor de los casos, vayan con buen ánimo a hacer algo a nivel político, pero al verse rodeado de privilegios, su mente también trastocaría. Y estos privilegios finalmente le darían, por ejemplo, el síndrome de hubris, el síndrome del poder, que este cerebro cuando goza de estos privilegios empieza a buscar perpetuarse, aspectos que genera justamente quienes están en el poder. Y entre otros aspectos que estaría desconfigurando la falta de vigilancia ciudadana, la falta de normas, y mejor aún, que estén financiadas para el cuidado y la vigilancia de la eficiencia de los congresistas, incluso de la misma presidenta, en general de los ministros, si es que ellos no están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo con lo que se demanda, sus instituciones demandan de ellas, entonces simplemente debería haber mecanismos que no existen para que se les sancione como corresponde. Y cuando hablamos de corrupción más privilegios, podríamos decir un igual ansiedad de poder, ansiedad de avaricia, ansiedad de codicia y ansiedad de liderar una organización criminal. Ansiedad de llenar esos vacíos psicológicos que tienen estas personas que como no han encontrado otra forma de trascender a la vida, a la muerte finalmente, ven la única forma de llenarse de privilegios y de lo que significa el tener dinero, el estatus social que también está mal concebido en nuestra sociedad.
Tengo entendido, por ejemplo, el otro día conversaba con un amigo que llegó de Canadá y me decía que allá en Canadá, por ejemplo, no están viendo, no están valorando a las personas por cuánto dinero tienen en su cuenta o qué tipo de carro han comprado este año, sino su compromiso social, su rol en la sociedad. Otros aspectos que realmente como sociedad peruana deberíamos empezar también a cambiar esos valores en cuanto a qué significa una persona que realmente ha trascendido su existencia, una persona que realmente ha hecho fruto y gala de la educación, personas que han En este panorama intrínseco, por cierto, de ansias de poder, de cada vez más idolatría en el dinero, el pueblo en general o la sociedad común y corriente, que también cae en signo de corrupción y extremos como son la organización criminal en términos comunes. Hay competencia en estos dos niveles que la ley, incluso del cual están pidiendo los transportistas, sea derogado. No lo quieren derogar porque justamente ahí se están protegiendo el poder político, ¿no? Estas organizaciones criminales políticas que al mismo tiempo los grandes que lideran estas organizaciones comunes como los extorsionadores se ven reflejados en este contexto mientras que la población tiene que asumir las consecuencias de esta ansiedad, de esta idolatría de estos dos grandes su sectores, vida ¿no? finalmente en motivación al poder distinguir justamente quienes estaban involucrados en esto, que son los dueños de Perú Libre, están involucrados en este delito, y muy bien hizo distinguir el juez Carguancho cuando no aplicó esta ley porque sabía que quienes lo han generado han tenido ese objetivo, que casi a nombre propio. Ese tipo de jueces necesitamos. Qué urgente vemos en la sociedad que los jueces y en general todo ciudadano sepa analizar con criterios éticos de alto nivel, con mucha agudeza en ese sentido para que las decisiones sean las más adecuadas. Cuando hablamos de delincuencia, la delincuencia ha caminado a la organización criminal, porque anteriormente, si usted recuerda, los ladrones que conocíamos así, ladrones, eran carteristas, solamente con los dedos en las combis, metían la mano al bolsillo y nos extraían la billetera o la cartera. En otras oportunidades ya apareció el arma blanca, pero hoy en día, después del arma blanca ya empieza a circular la droga a diestra y siniestra en diferentes lugares del país. Luego empiezan ya a caminar con armas de fuego, de alto alcance. Y hoy en día tenemos extorsionadores, como le dicen otros, como le llaman estos tiradores emboscados. Y eso es lo que está pasando en el país. Por eso es que no nos pueden decir quién lidera una organización criminal, a excepción que en la época, cuando recién asume el poder la señora Dina Boluarte, se nos hablaba de un grupo de Yaragua, el tren de Yaragua, que era una banda extorsionadora de extranjeros de Venezuela, y sin embargo nunca se nos han presentado a esta banda que amenazaba a diestra y siniestra, incluso hacía uso de las redes sociales. El gobierno ha dejado avanzar este tipo de criminalidad a través de los medios de comunicación como redes sociales. Y por otros medios, yo diría, sobre todo políticos incluso. Es decir, la criminalidad ha avanzado, evolucionado desde criminalidades menores, delincuentes menores, hacia la criminalidad mayor, donde están justamente los delincuentes, por ejemplo, los cuellos blancos. Esta es una axiología no inventada en Perú, sino internacional justamente para tipificar a aquellos que están detrás intelectualmente, más bien, por ejemplo, generando normas, por ejemplo, haciendo toda una actuación de organización detrás del telón del escenario para que justamente no caigan ninguno de sus integrantes presos y no sean identificados fácilmente. Es complejo, se ha dinamizado en ese sentido, se ha complejizado, qué duda cabe ahora con las redes, también todo el tema de la cibercriminalidad se ha hecho más frecuente y que está en ascenso enormemente. Hay varios aspectos en ese sentido, por ejemplo, salta la pregunta también de por qué la policía que usted menciona
no está teniendo los resultados del caso. Y va más allá incluso del cambio de tal o cual ministro, mientras no haya un enfoque realmente comprometido de nuestra institución como es la Policía Nacional para que realmente cumpla un rol efectivo. Por ejemplo, el rol preventivo que prácticamente está ausente. Por ejemplo, que cada vez que intervengan lo hagan con un criterio de cumplimiento estricto de la ley y de total imparcialidad ante las situaciones concretas que la ciudadanía observa y que porque no observamos justamente esto está perdiendo, ya ha perdido mucho piso, mucho respeto, mucha buena imagen institucional, empezando por supuesto de su ministro, del actual ministro del Interior, que hace todo menos proteger a la población. Aspectos como, y esto está ampliamente investigado, estoy mencionando solo dos de los varios principios pelianos, que en mérito a su autor, a Robert Peel, que ha investigado él ya desde el siglo pasado incluso y ha publicado incluso en la policía de Gran Bretaña para que cómo realmente tener una policía efectiva. En ese sentido, necesitamos aprender, necesitamos que justamente quienes decidan estén preocupados en la eficiencia de la lucha contra el crimen, sobre todo preventivamente, y activando, por ejemplo, el Consejo Nacional. Si nadie lo conoce y nadie se preocupa, y debería ser ahí el punto de partida donde convergen las instituciones para la prevención. Hablando de la prevención, disuadir el crimen organizado común, por cierto, cuando se integra los tres institutos, ¿no? La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, nunca se ha hecho un balance. ¿Usted considera que eso fue positivo? O porque hay voces que dicen que debemos retornar nuevamente a tener una policía de investigaciones y una Guardia Civil como también, bueno, con otros nombres, pero también una Guardia Republicana. ¿Considera usted que fue un error exitoso o no se ha cumplido el objetivo? No conozco la métrica de las consecuencias del cambio. No sé si las habrán, a lo mejor algún investigador ha hecho el seguimiento, pero más allá ahora lo que se necesita son autoridades probas, autoridades comprometidas, empezando en los más altos niveles, desde la presidencia, los congresistas y demás, que es la primera ausencia que tenemos. Ujú. Cualquier situación institucional que con buena intención incluso hasta la pueden destruir porque justamente quienes están tomando las decisiones no tienen, más bien tienen el perfil criminal y tienen intenciones perversas, lejos de que sea el fin supremo el ser humano, por ejemplo, el desarrollo nacional, entre otros aspectos que están lejos de ser sus prioridades. Parece que eso es lo que está ocurriendo y no nos damos cuenta. Habría que ver la posibilidad de una investigación si ese proceso fue bueno, fue malo o definitivamente habría que retomar nuevamente una nueva estrategia. Es un poco casi lo que pasa también con ¿cómo se llama? El Código Procesal Penal, ¿no? Vamos a ir, doctor, a una pequeña pausa comercial para continuar conversando sobre el tema. No se mueva, por favor. Adelante, controles. Córdoba, abogados y consultores, servicios legales especializados. De la abogada Natalie Roque Córdoba, nuestro equipo de abogados altamente capacitados está a tu disposición para brindarte asesoramiento y representación en procesos penales, civiles, administrativos, tributarios y más. Nuestras instalaciones están completamente adaptadas para proporcionar un servicio de atención rápida y oportuna, garantizando un ambiente propicio para tus requerimientos legales, respaldados por la experiencia y garantía de la abogada Margot Córdoba Tapia. En Córdoba, abogados y consultores, nos comprometemos a brindarte una atención de calidad. Todo un pool de abogados a tu servicio. Natalie Roque Córdoba, Elías Cosi Sosa y Margot Córdoba Tapia. Ubícanos en Luis Sebar Cárcel, Manzana 31, Lote 1. Para consultas y citas, contáctanos al celular 938 18 1749. Del Centro de Pericias Psicológicas y docente universitario. Doctor, estamos un poco viendo si se ha evaluado o no se ha evaluado algunas políticas que se tomó hace años atrás cuando se integró o nació la Policía Nacional, fue en el primer gobierno del señor Alan García. Lo mismo
Nadie se pronuncia sobre el análisis del cual fue el objetivo en la época del primer gobierno del señor Alan García, como también se integró el Sistema Único de Salud, que aún persiste. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, y estamos en ese nivel, por un lado, la inseguridad ciudadana y por otro lado, la precariedad de educación en el país. ¿Cómo evalúa usted a las autoridades educativas que están casi similar desde el ministro de Educación como el ministro del Interior, que estas políticas no están dando un buen resultado toda vez que se habla del proyecto educativo nacional? Sí, realmente veo con poca expectativa lo que puedan hacer los ministros bajo este régimen dictatorial, bajo una presidenta que realmente no tiene la mínima noción de lo que es su puesto, su cargo y la importancia de su rol. Y obviamente detrás de la complicidad y el asesinato a muchos compatriotas al inicio de su gestión. Entonces, esta gestión ya no hay mayor expectativa en el análisis atómico, digamos, de un ministerio o alguna de esas acciones institucionales, porque desde arriba ya está altamente contaminada, por así decirlo. La gestión de esta presidenta está manchada de sangre, no tiene un perfil realmente preocupante. Como psicólogo jurídico lo digo, incluso lo he mencionado en otros medios. Realmente su perfil es de mucha preocupación, el perfil de su salud mental, de su salud psicológica. Entonces, alguien que esté gobernando y poniendo ministros de distinto tipo, evidentemente no lo va a hacer con ninguna buena intención, solo perpetuarse, mantenerse, salvarse de la ley y entre otros intereses que ya desconocemos porque esto es una cuestión muy interna. Pero realmente más bien veo con preocupación. Y eso significa que no hay peruanos, no hay profesionales que quieran asumir el relevo o el reemplazo de determinados ministerios que están, como dicen, están haciendo agua y lejos de mejorar la situación política del país cada vez se hunde porque también están viendo sus propios intereses de engarzarse en signos de corrupción y en privilegios que le da el gobierno o el Estado. Es cierto, y además los profesionales que se respetan no estarían con esta gestión. Eso lo decimos así abiertamente, porque sabemos que eso significaría ser cómplice, cómplice en todos los aspectos nefastos que estamos viendo. Por un lado eso, y por otro lado la dinámica del poder es mucho más compleja. Quien llegase a ser presidente no debe pensar en ir solo, y es más, ni siquiera ir solo con un grupo, sino de ver todas las barreras que va a encontrar en su camino, seguro que incluso amenazas de muerte, si no acepta tal o cual política internacional, si no pone a fulano o a sutano, seguro que se le viene una serie de procesos penales, incluso aunque no hayan sustentos o pruebas reales, etcétera. Es toda una manipulación del poder enormemente, gravemente diseñado y que por supuesto hay que ponerlo sobre la mesa para que en los procesos que vienen no seamos tan ingenuos y más bien seamos mucho más exigentes como ciudadanos a quienes vamos a poner en el poder. Estamos casi ya muy cerca a un nuevo proceso electoral donde ya se está hablando de senadores, de diputados. Se va a ampliar la gama de los conductores del país a nivel legislativo y eso nos amerita que tengamos de una u otra manera tener profesionales idóneos. Lo que usted no dice, eso es cierto. Nadie quiere ahora mojarse tal como está la situación. Menos mancharse, ni mucho menos colaborar con un régimen terriblemente desprestigiado. ¿Dónde está la luz del túnel? ¿Qué podemos hacer los peruanos, los votantes comunes y corrientes del país? Es muy cierto, en esta dinámica del poder, bueno, está felizmente la fuerza ciudadana, que en mi modesto entender es la mayor expectativa. Y justamente mañana, 23 de octubre, hay una convocatoria, finalmente autoconvoquémonos, hay una convocatoria de varios gremios para poder ponernos de pie a nivel nacional y empezar a buscar la luz del túnel, creo yo, con este gesto patriótico, con este gesto de compromiso ciudadano, de compromiso con el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, por ende, de nuestros nietos, etcétera, y que en algún momento van a preguntarse
qué pasó, por qué se permitió esta situación de pérdida de libertades, pérdida de derechos fundamentales, pérdida de oportunidades como un país milenario, tan rico en distintos recursos. Somos la envidia de muchos países en ese sentido, pero por falta de organización y por falta de que los ciudadanos realmente participemos en política de la mejor manera, es que estamos dejando que esto pase. Mañana yo creo que es un buen punto de prender una luz al fin para que se acabe este túnel nefasto en el cual varios años ya se encuentra nuestro país. ¿Y qué piensa de mañana que se inicia este paro nacional sobre su contundencia? ¿Hará retroceder la política corrupta, usurpadora de Dina Boluarte? ¿Hará verdaderamente que la policía o quienes ejercen la justicia en el país cambien de actitud y verdaderamente sancionen a todos aquellos que han delinquido, han matado, han asesinado y siguen extorsionando y siguen matando gente, especialmente en la capital de la República? ¿Hay alguna esperanza en ese contexto? Creo que mañana se va en la lectura de esta participación ciudadana pacífica, valiente, se va a ver algo de justamente de la esperanza de cambio. No creo que sea una cuestión inmediata que mañana se cierre el Congreso y sea tan difícil de imaginar eso, pero sí va a significar algo para que quienes están en el poder consideren que están haciendo muy mal las cosas, consideren por lo menos que hay un descontento por ciento de la población, estamos en gobiernos ilegítimos, literalmente. Entonces, eso pues no debe mantenerse porque realmente le hace mucho daño al país. Incluso le hace mucho daño a sus propios hijos, a los hijos de los corruptos, me refiero. Pero hemos tenido, diría yo, dos coyunturas muy difíciles. Una, que al inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte hemos tenido muertes, ¿no? Se ha hablado que se traían balas de Bolivia, una bala Kundun, que se mataban entre ellos. Ahora los transportistas, y por lo general en el norte y en el centro, la vez anterior era casi la mayoría del sur, porque exigía que se respete el voto y que no representaba a Dina Boluarte, toda vez que había dicho que Puno no es el Perú. Sin embargo, ahora el norte y el centro, en este caso la capital de la República, son los que están dando esta iniciativa de decir que se cierra el Congreso. Será a largo plazo, seguramente, pero que se empiece a legislar en la medida que están haciendo lo mejor que le parece a los congresistas bajo sus beneficios y protegiendo las organizaciones criminales de los cuellos blancos, los cuellos azules. ¿Se reflejará un mínimo de conciencia en aquellas personas que están delinquiendo políticamente en el país? Ellos prácticamente no tienen conciencia de la situación, en la medida de lo que realmente significaría tener conciencia de la gravedad de las cosas. Pero la esperanza no es tanto en que ellos puedan tener conciencia, sino la esperanza es en que la población tome más conciencia también mayoritariamente, porque es la única forma, veo, ya que el poder está secuestrado, literalmente las instituciones también en su mayoría y quieren seguir secuestrando a otras para poder perpetuarse en el poder. El Jurado Nacional de Elecciones sería la siguiente víctima, entre otras, y que justamente en esa lucha interna, porque también hay buenos profesionales, hay buenos fiscales, hay buenos jueces que están haciendo lo suyo, necesitamos darles voz de apoyo y también los ciudadanos ponernos de pie y desde nuestras disciplinas, y con esto me despido, invoco a todos los profesionales, desde la disciplina, la ciencia, que estoy seguro aman en su profesión, desde esa disciplina puedan dar luces de solución críticamente hablando ante una situación tan compleja como la que vive nuestro país. Muchas gracias por su gentil invitación. Cualquier otro día estoy a sus órdenes. Muy Muchísimas gracias, buenas doctor. Muy noches. buenas noches. Bien, amigos, esa es la situación que actualmente venimos pasando en el país. Por lo tanto, es necesario asumir